Hoy se fue el rey del fútbol. Hoy nos despedimos del jugador, el ídolo, la leyenda. Hoy, Pelé dejó su reino, pero nosotros para siempre lo recordaremos, como ese jugador que sencillamente cambió para siempre la historia del deporte que tanto amamos. Es imposible entender la historia del fútbol sin mencionar el nombre de Edson Arantes do Nascimento, un nombre que está escrito con letras doradas en la memoria del fútbol mundial. Lo que logró Pelé con el balón en los pies jamás podrá ser igualado. 3 mundiales, más de 1000 goles anotados, 29 títulos colectivos y muchísimas alegrías. Pero hay una historia que esos números, por más espectaculares que sean, no son capaces de contar de forma completa. La historia de cómo transformó para siempre al fútbol. Este humilde homenaje seguramente será incapaz de capturar la magnitud de la leyenda de Henri Pelé, pero su historia y la historia de cómo el fútbol hoy en día es lo que es gracias a él, es una historia que merece ser contada. La historia de Pelé es una historia de cómo la tragedia se convierte en gloria. Y para explicar esto, tenemos que ir a un momento fundamental, hace más de 70 años. Fue la tragedia del Maracanazo, una tragedia que marcó para siempre la historia del fútbol brasileño y el fútbol mundial. Por un lado, es un trauma que marcó a Brasil. A la fecha, se sigue usando para referirse a las hazañas deportivas. Nada como que Brasil pierda una final de mundial en su casa y con su gente. Pero fue esa tragedia lo que provocaría la mayor alegría que ha tenido este bello deporte. Fue esa tragedia la que sembró una semilla en el corazón de un niño de 10 años, una semilla que lo convertiría en el absoluto rey del fútbol. Pelé vio llorar a su padre aquella derrota, y fue ahí que nació una promesa. Él iba a ganar una Copa del Mundo para su padre. El resto es historia. Tan solo 6 años después, con 16 años, Pelé ya estaba jugando como profesional y al siguiente año se convirtió en el goleador del Campeonato Paulista, con 41 goles en 38 partidos, algo brutal para un chico menor de edad. Pero eso era solo el comienzo. Fue al siguiente año, en 1958, que la historia del fútbol cambiaría para siempre. Solo 8 años después de su promesa a su padre, en su club anotó 58 goles en 38 partidos y se ganó la oportunidad de ir a un mundial con 17 años, a borrar las lágrimas del Maracanazo. En fase de grupos no pudo anotar, a pesar de ser titular, pero en la eliminación directa todo cambió. Anotó el gol del pase en cuartos de final, un hat-trick en semifinales ante Francia y un doblete en la final contra Suecia. No hay forma de ni siquiera imaginar esto. Un chico de 17 años, un niño, dominando al mundo del fútbol. 6 goles en 3 partidos de eliminación en un mundial. Entendamos algo. Pelé no estaba jugando para imponer marcas o romper estadísticas, no. Pelé estaba escribiendo la historia del fútbol. Pelé estaba perfeccionando el deporte que iba creciendo en popularidad y estaba emocionando no solamente a Brasil, estaba provocando que el fútbol se transformara para siempre. No hay comparativa, ni queremos meternos en eso. Pelé logró que el fútbol le diera la vuelta al planeta, lo puso en el radar de todo el mundo. Con su fútbol de regates y goles increíbles, el rey logró enamorar a generaciones enteras, y su legado es ese: amor al deporte, amor puro al fútbol, romanticismo con la pelota. Sin él, el fútbol actual no sería lo que es hoy en día. Pelé siempre tuvo una filosofía de vida. El éxito llegaba gracias al trabajo duro, el sacrificio, el aprendizaje constante. Pero sobre todo, él decía que el éxito era consecuencia del profundo amor que se le profesaba a lo que se hacía. En su caso, ese algo era el fútbol. Amor al fútbol y amor eterno al Santos de su país, el club por el que dio todo. Le regresó toda la confianza que le dieron cuando apenas tenía 15 años. Y con esa camiseta es con la que anotó esos míticos 1000 goles. Lo de Pelé simplemente es descomunal, único e irrepetible. Para el Mundial de Chile 62, Pelé llegaba ya no como un niño, sino como el futbolista consolidado, como la gran figura de su país. Pero una lesión muscular lo dejó fuera de casi toda la competencia. Eso no impidió que anotara un gol mágico en el primer partido contra México y al final de la competencia disfrutar del bicampeonato del mundo.
1969 es el año en que Pelé logró llegar a los 1000 goles, y en 1970 llegó con una victoria más en la Copa del Mundo. Ahora en México 70, en donde explotó su madurez, sus cualidades, su magia, y en donde marcó el gol que él consideraba el más importante de su carrera, el gol en la final que le dio el campeonato a Brasil. Pelé ya era inmortal, ahora con 3 Copas del Mundo bajo el brazo y la mágica suma de 1000 goles. Se estaba escribiendo la historia del rey del fútbol. Fue en 1975 cuando se despidió del Santos, su amado Santos de toda la vida, en donde jugó 1120 partidos y marcó más de 1000 goles. El rey decidió vivir los 2 últimos años de su carrera en Nueva York, jugando para el Cosmos, en donde tampoco es que fuera de vacaciones o de paseo. La gente iba emocionada a ver al mito, a la leyenda, y Pelé jamás desentonó. En esa aventura de 2 años en la Gran Manzana se despachó con 103 goles, además de salir campeón de la Liga de Fútbol Norteamericana. 1283 goles marcó en su carrera, en un total de 1120 juegos con el Santos y 107 partidos más con el Cosmos. Una carrera que definitivamente escribió la historia del fútbol, reconocido por la propia FIFA como el mejor jugador del siglo XX. Lo de Pelé fue clave para que el fútbol llegara a las dimensiones que tiene hoy en día. El adiós de las canchas llegó, pero no por ello era el adiós definitivo del rey, no. Su legado continuaba. Aquel niño que triunfaba en un mundial se convirtió en la gran inspiración de los amantes del fútbol. Los que disfrutan de este hermoso deporte, pero también de los que sueñan. Pelé era la muestra de que soñar vale la pena, y con amor a las cosas se puede lograr. Todo eso lo transmitió a las nuevas generaciones de futbolistas, que siempre quisieron usarlo como ejemplo, pero jamás imitarlo o ser como él. Eso simplemente sería imposible. Por eso todos le rendían un homenaje con su fútbol. El rey jamás abandonó al fútbol, siguió como un embajador del deporte al que tanto le dio, al que escribió con sus goles y jugadas de fantasía, siempre como una voz autorizada para opinar sobre la actualidad y evolución del deporte de sus amores. Pelé ayudó a escribir los inicios del deporte, pero también a construir lo que vino después. Esto lo convierte en alguien único. Su leyenda es irrepetible y no nos queda más que agradecer todo lo que le dio al fútbol, todo lo que hizo por este deporte, todas las glorias, momentos, recuerdos. Gracias. Simplemente gracias, Rey. Nunca te olvidaremos. Serás eterno y jamás, jamás, jamás te olvidaremos.